Tunka mayanir aka haqi hanchit yatjatañataki. Hichaja makitañani yaqa hakuwiru. Kawkiris uka hakuwiqa soqtatunka kimsaqalqoni hakuwiru makitañani. En el recuadro de abajo, sabemos que todo el recuadro en el recuadro que aparece está la orientación gramatical. Es una gramática inicial. Vamos a ir directamente a explicar el contenido con vista a las frases en negrillas. Hay elementos que están en negrillas con vista a esa codificación, que son 3, 2, 3 relación 1, 3 relación 3, así, ¿no ven? 4, así, sucesivamente, ¿no? Cuando dice en la primera, segunda, en la quinta línea, ahí vemos 3 relación 2. 3 es la tercera persona, o sea, jupa, él o ella. Relación 2 quiere decir segunda persona, o sea, tú, vos o usted. Ahora, en la cultura aymara, las partes del cuerpo dice que tienen vida y pueden parangonarse como si fueran personas, también dicen, ¿no? Entonces, aquí, concorej fumar ustam, concorej fumado ustam, la rodilla como si fuera tercera persona, a la segunda persona dice, te duele, concorej fumar ustam, la rodilla te duele a ti. Después viene la relación 3-1, tercera persona, relación 1. ¿Cuál sería? 1. Yo, la primera persona. Entonces dice, ¿no? Onkori, Nayaro, Usutu. La rodilla me duele a mí, la rodilla. Onkori, Nayaro, Usutu. Después viene relación 3-3, o sea, jupa a jupa. La rodilla 3 y la tercera persona jupa, y se aplica la conjugación uso. Concorer, jupar, uso. Concorer, jupar, uso. Después viene 3-4. 3-4. Concorer, jiwasar, ususto. La cuarta persona es jiwasa, no es verdad. Entonces, concorer, jiwasar, ususto. A nosotros nos duele la rodilla. A nosotros nos duele la rodilla. Esa es la indicación personal. Es una aclaración importante en esta parte, ¿no? Entonces, de la misma manera se va interpretando las demás conjugaciones. Se llaman relaciones de personas, de objetos con personas. Pero las partes del cuerpo, en este caso, no se consideran como objetos, sino como partes de un ser vivo. Por eso también se trabajan como si fueran personas. Más abajo aparece el sufijo ta, que anteriormente también se ha explicado. Se traduce como el enlace de, el sufijo ta. Su ejemplo está ahí. Nayah kayut usutatva. Yo estoy con las dolencias en el pie, dice Nayah kayut usutatva. Estoy mal del pie. Naya es yo, kayu es pie, usuta, dolencia o dolor o mal. Nayah kayut usutatva. Estoy mal del pie.
El ka, el sufijo ka adelantador que ha de aparecer en la parte intermedia de la palabra. ¿Qué significa eso? Significa que alguien se está adelantando cuando están durante la caminata. Ejemplo, saraña, ir. Sarcaña. A saraña le incluimos el sufijo ka. Sarcaña. Ese sufijo ka está indicando que alguien se adelanta al caminar. Ir adelante, dicen, ¿no? Sarcaña, ir adelante. Simplemente saraña es ir, pero sarcaña, ir adelante, adelantarse durante la caminata. Después, por último, tenemos el sufijo taina. Ese taina, toda vez que escuchen en una conversación taina, quiere decir que la persona está hablando del tiempo pasado, marcador del tiempo pasado. Ejemplo, upaj saratainawa. Él o ella había ido, tiempo pasado. En las conjugaciones se maneja ese sufijo taina.